A ver. Bueno, muy buenos días, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en vivo con Carlos Campos, quien es coordinador del movimiento, es coordinador nacional del movimiento de ciudadanía que construye territorios seguros, ¿verdad? Para conversar sobre este proceso que están realizando ellos a nivel nacional y también aquí en Grecia, que han venido a reunirse en varias oportunidades. Y para eso vamos a conocer un poco sobre este movimiento que Carlos Campos es el coordinador. Los saludamos, le damos los muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar en un programa tan importante y estar tan cerca del pueblo de Grecia como tiene que ser. En un momento en que el país requiere que nos encontremos, que nos movilicemos con ideas, con propuestas, para ver cómo sacamos adelante esa Costa Rica. Sí, porque el país está bastante revuelto, ¿verdad? Ayer escuchamos que ya Rescate Nacional mañana se va a ir a manifestar a la Asamblea Legislativa, hay problemas en gobiernos locales también, el gobierno central, así que cuéntenos primero, ¿cuál es este movimiento? ¿Qué hacen ustedes? Porque ustedes son un movimiento que coordina, bueno, que construye territorios seguros. ¿A qué se refieren con construir territorios seguros? Bueno, nuestro movimiento es un movimiento ciudadano, primero que nada, hay que dejar claro eso. Esto quiere decir que se compone de personas ciudadanas de este país, donde estamos claros que no pretendemos representar a nadie, sino que en nuestro movimiento cada persona se representa a sí misma y fundamentalmente nos basamos en la Constitución Política, en el artículo 9 y 11 de la Constitución, el 9 que establece claramente la responsabilidad y el deber de la persona ciudadana de intervenir participando en la toma de decisiones y sobre todo garantizar un ejercicio responsable del gobierno de la República, incidiendo sobre lo que se denominan los tres poderes, ¿verdad? Porque son órganos superiores fundamentalmente, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y además del artículo 11 que llama y obliga a la persona funcionaria pública a rendir cuentas de su actuación. En ese sentido, nosotros hemos aprendido y desarrollado metodologías de rendición de cuentas, siendo nosotros el único movimiento ejemplar en este país que desde el 2010 ha organizado actividades de gala de rendición de cuentas, donde son convocados los jerarcas y los funcionarios que nos interesan para que nos rindan cuenta de los temas que requerimos. En estas actividades llegan hasta 70, 80 instituciones del Estado y simultáneamente mediante una metodología que logramos desarrollar con el apoyo importante e indiscutible del programa del Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes, la Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, logramos desarrollar metodologías que hoy reconocen ellos que somos un ejemplo en el país de cómo hacer esto. En nuestra última rendición de cuentas, que ya ahora son nacionales, antes eran solo en Pocosí, donde nace el movimiento, porque es allá donde nacimos, en Guapiles, logramos desarrollar un concepto que es de carácter nacional porque estamos en 53 cantones del país y aglutinamos más de 625 territorios en todo Costa Rica. Entonces, esto nos lleva a nosotros a intervenir en lo que es la organización de acuerdos nacionales para determinar procesos de corrección en la actividad de las instituciones del Estado y en lo que tiene que ser esta república que construimos, porque tenemos que avanzar en construir una república participativa, como manda la Constitución. Por eso nuestra intervención ahora en los procesos de diálogo se vuelve tan exigente, porque estamos desde un principio de responsabilidad, como manda la Constitución, a la ciudadanía, nada de pensar tanto en los derechos, sino en la responsabilidad y en el deber, para garantizar entonces que estamos en un proceso de cumplimiento de esa participación ciudadana que tiene que ser en garantizar, tomar decisiones en cómo ordenar a Costa Rica y cómo establecer las pautas necesarias para sacar a Costa Rica adelante. Don Carlos, en los últimos años, por lo menos en muchos cantones, uno no ve esa participación ciudadana activa. Cuesta muchísimo, ¿verdad? Le pongo el ejemplo de Grecia. Aquí pueden pasar cualquier situación en la municipalidad y le pueden poner los impuestos que quieran y aquí nadie dice nada. Y lo vimos ahora con el rescate nacional, digamos,
las personas que menos participaron de la zona occidente fueron de acá, del cantón de Grecia. Pero por lo general, a la gente no le gusta pedir cuentas y a los políticos tampoco. ¿Cómo hacer que esa cultura, por decirlo de alguna manera, florezca o esa responsabilidad ciudadana, la gente se empodere y pues empieza a pedirle cuentas a los políticos y que también los políticos estén dispuestos a dar cuentas, porque muchas veces se esconden y no quieren, ¿verdad?, enfrentarse a la población o a la gente que votó por ellos, inclusive. Ok, bueno, correcto. Primero que nada, tomamos en cuenta una cosa. Aquí se ha querido establecer una cultura de corrupción y de impunidad a partir de un autoritarismo institucional, donde entonces se hace creer que es que los funcionarios públicos es la autoridad superior, y esto es falso. En la Constitución política en ninguna parte dice todo lo contrario. En el artículo 11 comienza diciendo, de nuestra Constitución política, comienza diciendo, todo funcionario público es un simple depositario de la autoridad. O sea, esa persona no tiene ningún poder, ninguna autoridad superior a la que tiene la persona ciudadana. Lo que pasa es que la persona ciudadana no sabe eso. Nosotros, mediante una metodología que hemos ido que desarrollamos, que se llama la metodología de la dinámica de los triángulos, explicamos y enseñamos cómo la persona puede hacer uso del poder constitucional que tiene. Y de esa forma, entonces, poder garantizar que esa persona intervenga en la toma de decisiones. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que algunas personas funcionarias o que están ocupando puestos de representación se asumen como los dueños del poder, cuando realmente lo que están usurpando un espacio que corresponde a la persona ciudadana. ¿Cómo podemos superar eso? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que hay que encontrar a las personas responsables. Muchas personas responsables, ciudadanas, porque hay personas que no les interesa corregir las cosas porque viven tranquilamente como están, ¿verdad? Sino, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos entonces que esas personas encuentren el mecanismo de cómo hacerlo? A eso se dedica nuestro movimiento, a encontrar esa persona, ese uno que llamamos, ¿verdad? Porque no ocupamos que sean todas las personas las que lo hagan. Nosotros en nuestro movimiento desarrollamos y explicamos cómo una sola persona puede establecer cambios importantísimos en la vida nacional. Lo que necesitamos es garantizar que esa condición se dé, para garantizar entonces esa transformación de los entornos. Así que en nuestro movimiento logramos hacer eso y por eso logramos poner en evidencia a los grandes contribuyentes que declaraban desde el 2010 hasta el 2018 cero ganancias o declaraban pérdidas, o hemos establecido también los procesos de construcción de rendición de cuentas en la Fiscalía de la República. Hemos logrado establecer procesos de intervención de la ciudadanía en rectificar políticas públicas. Todo eso podemos hacerlo. Y sobre todo una cosa muy importante, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar la corrupción y la impunidad en los gobiernos locales? En estos momentos es a partir de nuestro esfuerzo que se ha logrado constituir la Fiscalía de Probidad y Transparencia. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la ciudadanía se decida a intervenir para arreglar su entorno. Si la persona ciudadana no quiere arreglar su entorno, el entorno no se va a arreglar. Si está esperando que venga un arreglo desde afuera, eso no va a suceder. Lo que la persona ciudadana tiene que aprender y entender es que tiene la capacidad y la posibilidad real de intervenir en corregir su entorno, como lo hemos hecho en los cantones donde estamos. Entonces, en Grecia hemos estado conversando con compañeras y compañeros, ahí la compañera Rocío ha sido un ejemplo de este proceso, y viendo a ver entonces cómo se decide intervenir, porque nosotros no podemos ir a decirles lo que tienen que hacer. Nosotros damos las herramientas para que las personas decidan lo que quieren corregir, cómo lo quieren corregir. O sea, yo no puedo ir a representar a Grecia, a esa ciudadanía. La ciudadanía de Grecia tiene que apropiarse de lo que le pertenece y decidir qué quiere corregir y cómo lo va a corregir. Esa es la tarea, digamos, que desarrollamos desde el movimiento. Y hemos demostrado que se puede lograr. Imagínense que solo para convocar a la rendición de cuentas y lograr que lleguen los jerarcas que tienen que llegar, lo hacemos desde una ciudadanía que reconoce el poder que tiene y que reconoce la responsabilidad que tiene constitucionalmente. Nosotros nos movemos en la constitucionalidad, no en los aspectos de legalidad, no, en la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución está por encima de las leyes. Y entonces tenemos que hacer valer esa Constitución en lo que fundamentalmente ella plantea con la responsabilidad y la tarea ciudadana. Por ejemplo, acá en la actividad que hicimos el 17 de julio, que fue la segunda actividad nacional,
presentamos el índice de participación ciudadana con el cual vamos a calificar todas las instituciones, todas, para determinar cuál está cumpliendo con la Constitución y cuál no. Para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos habernos puesto a trabajar y a estudiar y proponer cómo tiene que ser la tarea que vamos a llevar adelante. ¿Cómo demostramos esa capacidad de construcción de poder? Bueno, entendiendo que tenemos constitucionalmente ese poder. Eso es lo que enseñamos en el Movimiento de Territorio Seguro. Por eso, hoy en día, en el diálogo nacional que convoca el presidente, o como parte activa del diálogo multisectorial que participamos en la Asamblea de los Trabajadores del Banco Popular, tenemos un papel preponderante en términos de cómo esta ciudadanía tiene, debe y actúa para poder transformar y establecer esas acciones de cambio que se requieren en el país y que las estamos llevando en marcha. Rendición de cuentas, transparencia, quieran públicos. Aquí no es si ellos quieren, es que es una obligación constitucional. Y si no lo hacen, responden penalmente por no hacerlo. Por eso es que tenemos que aprender a entender cuál es el poder que la Constitución le otorga a la persona ciudadana, a mí como persona ciudadana y a cualquier persona ciudadana que asuma su responsabilidad para hacer valer esa transparencia. Es eso lo que enseñamos. Y sobre eso entonces a direccionar cómo están invertidos los recursos, cómo es que se hacen, cómo podemos detener los niveles de corrupción, cómo logramos eso. Todo eso es sencillo. Vean que lo digo y lo repito. Sencillo, en la medida en que haya una sola persona que decida aprender cómo se hace, porque no requiere ni de abogados ni de cosas de eso. Requiere simplemente de un entendimiento del poder que la Constitución le otorga a esa persona. Le voy a leer un comentario que nos escribe Yaira Salas a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Dice, hablando de gobiernos locales, el punto es el cansancio cuando buscamos la creación de políticas que se adapten a la realidad y circunstancias de nuestra población y solo nos topamos con oídos sordos. Creo que esa es una de las quejas de la población, que ellos pueden poner una denuncia, pero al final no pasa nada con esa denuncia, ¿verdad? Entonces por eso es que se desmotiva mucho la gente y ha perdido ese fervor por denunciar y pedir cuentas. Don Carlos. Ok, a ver, una cosa muy importante. En las municipalidades dicen que hacen rendición de cuentas, pero lo que hacen es contar cuentos, porque lo que hacen es un informe de labores. Entonces, lo primero que tengo que entender es que me están diciendo algo que es falso, o sea, me están presentando algo como cierto cuando es falso. Exacto. Segundo, en el Código Municipal, amparado en la Constitución Política y subordinado por la Constitución Política, nosotros desconocemos cuáles son los atributos que tiene la persona ciudadana para intervenir en definir cómo se organiza el presupuesto municipal. Solo ahí ya tenemos un problema serio, porque yo creo que el presupuesto lo define entre el alcalde y los regidores. En muchos, les puedo decir, yo vivo en la capital del mundo, en Guapiles, ¿verdad? Y en el cantón de Pocosí los regidores andan con la plata en la bolsa decidiendo qué se financia y qué no, porque viven en una campaña política permanente. Eso es ilegal, eso no es así. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, se corrige a través de lo que se llaman los presupuestos participativos. Esos presupuestos participativos significan fundamentalmente una, significan fundamentalmente una, definición de lo que tienen que ser los procesos y las pautas de desarrollo que tenemos y que requerimos. Entonces, nosotros tenemos que entender claramente que lo primero que tenemos que hacer es conocer, porque si yo lo único que hago es quejarme, no resuelvo el problema. Yo no puedo quejarme. Yo tengo que intervenir en la toma de decisiones. Pero no entiendo la intervención en la toma de decisiones. Creo que es si el alcalde me da permiso o si el funcionario me da permiso. Eso no es que, así. don Carlos, eso tiene que ver con la condición de lo que yo entiendo como persona ciudadana, constitucionalmente el poder que tengo, pero no lo entiendo, no lo conozco. Estoy sometido a que el alcalde me dé permiso.
realidad, Se le fue la conexión. yo soy Sí. el que estoy arriba en términos constitucionales y él es el que está abajo. Porque el que lo puso ahí fui yo, fue la persona ciudadana que fue a votar, ¿verdad? Entonces, el problema está en cómo yo entiendo. Bueno, estamos perdiendo la conexión con don Carlos Campos de este movimiento ciudadano que se llama Construye Territorios Seguros. Lastimosamente hemos perdido la conexión porque estábamos hablando de un tema muy importante de rendición de cuentas y cómo la ciudadanía le puede exigir a los gobernantes, a los consejos municipales, y recordemos que aquí en Grecia el ¿Cómo se presupuesto... logra establecer Sí, don Carlos, los controles? okay, adelante. Doña Emilia Navas, la fiscal general, nos decía que el 80% de las municipalidades de este país, y eso nos lo decía hace 2 años, tenían al menos una demanda penal y que el otro 20% no la tenían porque nadie la había presentado. Eso fue hace 2 años. No hay una entidad o una institución nacional que tenga vicios de corrupción más alto que las municipalidades. Tenemos que entrarle, pero eso no hay que esperar a que alguien venga a arreglarlo. Es como la persona ciudadana tiene la potestad constitucional de intervenir y hacerlo. No estamos diciendo que vayan a hacerlo a la loca, estamos diciendo que estamos en disposición como movimiento de ir y enseñarles la metodología para que lo hagan correctamente y lo hagan con el peso y la contundencia que la Constitución nos otorga, sin que puedan evadir ninguna responsabilidad. De eso se trata nuestro movimiento, de construir don Carlos, una ciudadanía, de alfabetizarnos en lo que la Constitución nos manda, de lograr que podamos establecer esa actitud, esa capacidad, ese ejercicio de poder desde la ciudadanía, desde la persona ciudadana, porque se ocupa solo una para poder corregir las cosas, para lograr entonces que establezcamos los procesos, no de mejora, sino de intervención de la ciudadanía en poner en el rumbo el ejercicio de gobierno de este país. No de gobernanza, sino de gobernabilidad. La gobernanza es otra. bueno, hemos perdido el contacto con don Carlos Campos, quien es el coordinador del Movimiento Nacional Ciudadanía que construye territorios seguros, lastimosamente porque queremos preguntarle sobre lo que ha pasado acá en el cantón de Grecia, donde la semana hace 15 días la Contraloría General de la República aprobó un presupuesto y donde se le negó, inclusive, vamos a ver si aquí lo tenemos de nuevo, a don Carlos. Vamos a ver, estamos recuperando el contacto. Inclusive se le negó Creo que hubo a... un problema con la Sí, conexión. don Carlos, ¿nos escucha bien? ¿Me escucha? Vamos a ver. Parece que hay problemas con la conexión. ¿Nos escucha, don Carlos? Parece que tiene un problema con la conexión de internet. Vamos a ver si Parece que nos hay un problema con escucha. la conexión. Sí, ¿me está escuchando? Sí, lamentablemente parece que tienen problema con el internet porque el tema estaba muy interesante. Tal vez lo podamos tener en un programa detrás de la verdad porque creo que es un tema que aquí en Grecia a mucha gente se le ha cerrado las puertas de la municipalidad. Los políticos hacen de oídos sordos y lastimosamente vea lo que pasó con el presupuesto. Hubieron personas que quisieron ayudar y el Consejo Municipal no nos permitió, como al señor Alberto Vega, quien es especialista en finanzas y administración municipal. ¿Me nos escucha, don Carlos? Ahora sí. Escucho muy bien. Ah, bueno, perfecto. Le comentaba ahora que en Escucho Grecia muy bien. hace 15 días se aprobó el presupuesto. Ahora que estaba hablando usted del presupuesto. Hubieron personas que de forma de honor de la ciudadanía quisieron participar de esa comisión de Hacienda y Presupuesto, pero al final los regidores decidieron que no podían participar. Hay un especialista en finanzas y administración municipal, inclusive él trabajó muchos años en la municipalidad de Santana y él es de aquí de Grecia y él quería ayudar al consejo municipal y no lo dejaron. Entonces, ¿qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Porque hay personas que quieren ayudar, inclusive de forma a honoren, pero los políticos están encerrados entre ellos mismos, ¿verdad? Solo ellos quieren tomar las decisiones
y pareciera que se les olvidaron las promesas de campaña, se les olvidó quién vota por ellos y ellos quieren tomar sus propias decisiones, pareciera que están gobernando para ellos mismos. Adelante. Mira, don Rodolfo, bueno, aquí en el programa va a ser muy difícil explicarlo, pero nosotros estaríamos dispuestos a ir allá, y no necesitamos que todo el pueblo de Grecia esté reunido, o los que quieran llegar. Si llega una sola persona, ya hicimos un gran esfuerzo y logramos grandes resultados. Lo que necesitamos es simplemente ponernos de acuerdo, y yo les invito a que ustedes se pongan de acuerdo y a través de don Rodolfo montar la reunión, y podemos transmitirla en directo si don Rodolfo así lo estima, para poder ir a explicarles metodológicamente cómo se hace eso y cómo es que se construye ese poder, cómo es que ellos no van a tener salida, pero tenemos que estar ahí para poderlo hacer conjuntamente. No se trata, esto no es de discursos, esto es de decisiones y acciones constitucionales. O sea, vean que estoy diciendo constitucionales, ni siquiera estoy diciendo legales, no, son constitucionales. Y esas son acciones constitucionales que establecen claramente entonces cómo puedo corregir eso. Pero el problema no está en ellos. El problema no está en ellos. El problema está en lo que yo entienda de lo que yo soy como persona ciudadana y lo que yo entienda como poder que tengo como persona ciudadana en el marco de la Constitución. Y lo que yo tengo como autoridad suprema, vean que estoy diciendo suprema, superior, ¿verdad? Porque el único soberano que hay en este país es la persona ciudadana. Entonces, ¿cómo es que yo desde ese poder que la Constitución me da, intervengo para lograr corregir lo que hay que corregir? Entonces, eso es lo que nosotros hemos desarrollado en la metodología que se llama la metodología de la dinámica de los triángulos. Y podemos ir para enseñarles, explicarles no solamente la metodología, sino enseñarles las experiencias que hemos tenido y cómo ustedes pueden construir experiencias que puedan ayudar al resto del país para corregir ese tipo de problemas. Eso pasa por una acción de autoritarismo de los funcionarios que fueron electos para una tarea y que ahora se apropiaron, usurparon un poder que no les corresponde. Pero yo no sé, no entiendo. La persona ciudadana de los vecinos de Grecia, la persona que está molesta con esto, no entiende cómo se puede intervenir. Para eso está nuestro movimiento. Y estamos dispuestos a ir allá para compartir con ustedes y que aprendamos conjuntamente, porque no es que les vamos a ir a enseñar, es que nosotros vamos a también que ir a aprender. Sí. Don Carlos, ¿quién coordina en Grecia el movimiento? Podemos coordinarnos con la compañera Rocío, con la cual usted, a la que lo contactó, me contactó para contactarnos a nosotros. Y con ella podemos coordinar sin problema. Porque podríamos tener un programa, nosotros tenemos un programa los miércoles a las 6 de la tarde que se llama Detrás de la Verdad, donde participa Alberto Vega, que es especialista en finanzas y administración municipal, está Nancy Hernández, quien es politóloga y fue el vicealcaldesa del Cantón de Grecia, y podríamos ya más a fondo hablar sobre este tema que es tan importante para la ciudadanía. Entonces, en los próximos días nos vamos a poner de acuerdo para poder tener un día a las 6 de la tarde, ya en el programa que dura más de una hora, y hablar profundamente. Podría estar también la señora Rocío Madrigal, que es la que coordina en Grecia, por decirlo. Y es muy interesante porque creo que la gente se tiene que empoderar y es un tema donde lastimosamente, por lo menos acá en el Cantón de Grecia, inclusive hay un grupo de vecinos que está hablando de plebiscito. Entonces ya estamos hablando de palabras mayores y la situación acá está bastante difícil en la municipalidad. Ok, pero si gustan, a partir del miércoles, no este miércoles de esta semana, porque tenemos todavía las reuniones con los presidentes. Sí, claro, ahí lo programamos, ahora nos ponemos de acuerdo. Ahí directo para ir a Grecia, pero para después, de este miércoles al otro puede ser, de este miércoles no, pero la otra semana puede ser. Muy bien. Conmigo, y si ustedes me dan permiso, puedo llevarme una compañera más o un compañero. O lo hacemos también para que vean por el tema del COVID, hay que hacerlo virtual, entonces ahí lo podemos conectar. No habría problema, lo hacemos virtual y con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos. Estamos ahí con toda la disposición. En contacto. Gracias a ustedes. Sí, muy bien, gracias. Ok, que estén muy